¿Por qué el cine de terror ya no da tanto miedo? Del exorcista a Winnie Pooh asesino. Hubo un tiempo en que el exorcista no solo asustaba, traumatizaba, provocaba vómitos, desmayos, crisis nerviosas y hasta visitas al psiquiatra. Era tanto el impacto que la iglesia tuvo que pronunciarse públicamente. Era 1973. Hoy en cambio tenemos películas donde Winnie Pooh persigue a adolescentes con un mazo ensangrentado por el bosque. Literal. ¿Cómo pasamos de un terror que dejaba cicatrices emocionales a uno que da risa por accidente? Este video es un recorrido histórico y crítico sobre cómo el cine de terror fue perdiendo su capacidad para perturbar. Vamos a explorar qué lo hizo tan poderoso en sus orígenes, cuándo empezó a descomponerse, qué películas siguen funcionando hoy y si acaso el miedo desapareció o simplemente mutó en algo que ya no reconocemos como tal. Sección 1. Los años 70, cuando el miedo era real. Los años 70 fueron una revolución para el cine de terror. El género dejó atrás a los monstruos clásicos, los castillos góticos y los efectos teatrales. Lo que surgió fue un error más íntimo, psicológico y simbólico, uno que reflejaba el caos del mundo real. La sociedad estaba rota, había guerras, crisis económicas, escándalos políticos y una profunda desconfianza hacia las instituciones. Y el cine, en lugar de evadir eso, decidió amplificarlo. El miedo dejó de ser fantasía y empezó a doler. Algunas películas claves fueron El Exorcista. Una joven poseída por el demonio se volvió la metáfora perfecta del colapso espiritual de la época. El impacto fue tan brutal que muchas personas abandonaban la sala llorando, vomitando o con ataques de pánico. No era solo una película, era una experiencia que te marcaba. Fue tan potente que llegó a estar nominada al Oscar a Mejor Película, una hazaña histórica para el género. Masacre en Texas. Usando una estética casi documental, esta cita mostró un Estados Unidos rural, grotesco, caníbal. No había monstruos sobrenaturales, solamente humanos deformados por el abandono, la pobreza y la locura. La incomodidad era real, física. Halloween, de 1978. Michael Myers no tenía motivos, no tenía rostro, no hablaba, era el mal puro, inexplicable. La cámara subjetiva, la música minimalista y la ausencia de sangre en pantalla lo hicieron mucho más aterrador. Alien. Mezcla de ciencia ficción, horror corporal y subtexto sexual. Alien presentó un monstruo que atacaba desde lo más íntimo, el cuerpo. Su escena más icónica, el xenomorfo saliendo del pecho, sigue siendo un símbolo del miedo a lo desconocido y a la violación física. ¿Qué tenían en común estas películas? Construían el miedo lentamente, con ambientación, con tensión, con silencio. Apostaban por lo psicológico más que por el susto inmediato. Buscaban incomodarte, no asustarte a gritos. Este fue el punto más alto del terror como arte. El miedo tenía peso, tenía contexto, tenía consecuencias. Sección 2. Los años 80, cuando el miedo se volvió una marca. Si los 70 fueron la década donde el terror maduró, los años 80 fueron cuando se volvió un negocio. Hollywood se dio cuenta de algo muy simple. El miedo vende, y si algo vende, se puede repetir. Y si se repite lo suficiente, se vuelve franquicia. El horror dejó de ser una experiencia artística y pasó a ser una fórmula rentable. La prioridad ya no era incomodar al espectador, sino crear personajes icónicos que pudieran protagonizar 5, 6, 10 o 20 secuelas, vender juguetes, camisetas, loncheras y disfraces de Halloween. Básicamente, el terror se industrializó. Los íconos de esta era fueron Freddy Krueger, un asesino que invade tus sueños. No solo mataba, disfrutaba matar y lo hacía con frases ingeniosas, humor negro y una personalidad que lo convirtió en estrella. Con cada secuela, Freddy se volvió más cool y menos terrorífico, pero siempre reconocible. Jason, de Viernes 13, el asesino silencioso con machete y máscara de hockey. Empezó como una historia de venganza sangrienta en un campamento y terminó enfrentando a cyborgs en el espacio. Literal, más que miedo, Jason ofrecía espectáculo. Michael Myers, aunque nació en los 70, se consolidó en los 80 como leyenda del slasher. Imparable, inexpresivo, inhumano, representaba la amenaza constante, el mal que no muere. Chucky, un muñeco poseído por el alma de un asesino serial. Su fuerza estaba en el contraste, lo inocente volviéndose letal. Chucky era el miedo infantil hecho realidad y también un excelente producto de marketing. Pero, ¿qué caracterizó esta etapa? El auge de los efectos prácticos, sangre a borbotones, desmembramientos creativos, maquillaje grotesco. Los estudios de efectos especiales estaban en su punto más alto y los directores querían mostrar todo. A diferencia de los 70, donde lo invisible era más terrorífico, los 80 te lo tiraban en la cara. Muertes como espectáculo. Cada nueva entrega debía superar a la anterior en originalidad. No bastaba con matar, había que innovar en cómo se mataba. Freddy mataba con pizarra,
cajas, camas vivientes, televisión, Jason con flechas, machetes, sierras, todo lo que se encontrara a mano. Las muertes eran más como videoclips violentos. Secuelas, secuelas, secuelas y más secuelas. Las franquicias crecían como hongos, no importaba si tenían sentido o calidad. Lo importante era mantener el icono en pantalla. Si había taquilla, había nueva entrega. Algunas llegaron a tener más de 8 películas antes del reboot. Merchandising. En una ironía total, los monstruos que mataban adolescentes eran convertidos en juguetes para niños. Freddy tenía su figura de acción, Chucky también. El terror ya no era marginal, era pop. Como consecuencia, el miedo empezó a diluirse. A medida que el público reconocía las fórmulas y esperaba los patrones, la experiencia del terror se volvió predecible. Las películas eran eventos, sí, pero eventos que entretenían más de lo que asustaban. Ya no se trataba de crear miedo, sino de mantener vivo al monstruo. Sección 3. Los años 90 y 2000. Entre la autoparodia y el desgaste. Para los 90, el terror ya se había convertido en un propio cliché. El público podía adivinar quién moría primero, cuándo iba a sonar el violín del jumpscare y qué personaje era el asesino solo por cómo actuaba en la primera escena. El género que antes te sorprendía, ahora parecía seguir una receta de cocina. Y en este punto crítico, llegó una película que lo cambió todo. Scream. Wes Craven, el mismo que había creado a Freddy Krueger, decidió revivir el slasher, pero esta vez con inteligencia metatextual. Scream no solo era una película de terror, era un comentario sobre las películas de terror. Los personajes sabían que estaban en una historia de miedo, conocían las reglas. Si dices, ya regreso, te vas a morir. No tengas sexo porque te vas a morir. No te separes del grupo porque te vas a morir. Y aún así, morían todos por igual. Esto le devolvió el aire fresco al género. El slasher ya no se tomaba en serio y eso lo hacía divertido otra vez. Pero como suele pasar, cuando algo funciona, Hollywood lo clona hasta destruirlo. ¿Qué siguió? La sobreexplotación. Scary Movie convirtió el comentario inteligente en una burla directa. Destino Final cambió al asesino humano por la muerte misma, que mataba con cadenas, inodoros, ventiladores, un lápiz y lo que se te ocurriera, una canica incluso. Jason X mandó el terror al espacio, al gueto o a la ridiculez. Ya no estábamos viendo terror, estábamos viendo memes filmados antes de que existieran los memes. Lo más triste es que en medio de tanto desastre, hubieron algunas joyas que sí intentaron algo diferente, pero el ruido era tanto que pasaron desapercibidas. Pero no todo fue risa involuntaria. En medio del caos, surgieron experimentos que, aunque no siempre fueron perfectos, marcaron una nueva etapa en el terror. La Bruja de Blair, una de las campañas de marketing más exitosas del cine. Te hacía creer que era un documental real, filmada con cámara en mano y presupuesto de $60,000, recaudó más de 240 millones. Nació el subgénero Found Footage y la era del terror viral. Saw, inicio del torture porn. Tenía violencia explícita, dilemas morales extremos, atmósfera claustrofóbica, era amada por unos, odiada por otros, pero imposible de ignorar. Cada muerte era una trampa, un juego, un castigo. El Aro y el boom del J-horror o el horror japonés. Adaptaciones de terror japonés donde lo sobrenatural era más sutil, psicológico y silencioso. Samara no te perseguía corriendo, te esperaba. Este periodo fue contradictorio. Mientras el terror se ahogaba en su propia autoparodia, también sembraba las semillas de una evolución futura. Pero en general había una sensación de saturación. El horror real era difícil de encontrar entre tanta secuela, spin-off, remake, reboot y parodia. Sección 4. La dictadura del jumpscare. Llegamos a los años 2010 y 2020 y el terror moderno parece haberse reducido a una sola palabra: jumpscare. Sí, ese susto barato que te brinca con un golpe de sonido, un corte brusco de cámara y algo que te aparece de la nada. Antes se usaban con moderación, hoy se usan como condimento principal. Y lo peor, ya ni siquiera necesitas un monstruo. Puede ser un gato, una puerta, una tostadora, literalmente una tostadora. Pero ¿por qué pasa esto? Porque el jumpscare es fácil, porque funciona, al menos fisiológicamente, y porque no requiere construcción narrativa. Solamente necesitas 4 cosas: un silencio prolongado, música que sube, un corte rápido y un grito. Y listo, ya tienes al espectador brincando, aunque en realidad no esté asustado, solo fue un sobresalto, como cuando te espantan por la espalda en tu casa. El problema es que este recurso, usado en exceso, mata la esencia del terror. Ya no hay atmósfera, ya no hay tensión sostenida, ya no hay simbolismo o malestar acumulado y solo hay sobresaltos vacíos, sin alma. El terror se volvió un algoritmo. Las películas parecen seguir una plantilla. Cambia el fantasma, cambia la casa, pero la estructura es la misma. Mismo tempo, misma música, mismos tropos. Aquí tengo un ejemplo. Un niño dibujando algo macabro, un reflejo que se mueve. Persona escucha un ruido y va a investigar. ¿Por qué siempre van? Plano con espacio vacío sospechosamente visible para que algo aparezca ahí. Es el copy-paste del horror. Como si buscaran competir con TikTok por ver quién te saca más reacciones rápidas. Pero un grito no es miedo, es solo reflejo. Comparemos esto. La Monja. Un susto sonoro, personaje
personaje gritando, cámara temblando, violines chirriantes, contra Hereditary, una escena silenciosa, una madre llorando en la oscuridad, una figura apenas visible en el fondo, sin música. Esto es incomodidad real. Eso te persigue después. Sección 5. El terror que aún funciona. Aunque el terror moderno esté plagado de jumpscares reciclados y franquicias sin alma, el género no está muerto. Solamente hay que escarbar un poquito en lo más profundo. En los últimos años han surgido películas que recuperan lo mejor del terror, la incomodidad, la tensión y el malestar emocional. Este fenómeno ha sido etiquetado por algunos como post-horror o terror elevado. Aunque el término es polémico porque suena que el resto del terror es caca, pero más allá de etiquetas, estas películas comparten una intención. No buscan solo asustarte, sino perturbarte. ¿Qué tienen en común estas nuevas joyas? No apelan el susto fácil. Su terror se cocina lento. No brincas, pero te vas a dormir con ansiedad. Tienen subtexto emocional. El verdadero miedo no es el monstruo, es el trauma, es la culpa, es el duelo. Son visualmente potentes. No hay sobresaltos cada 10 segundos, pero cada encuadre está diseñado para incomodar. Y por último, que dividen al público. Algunos lo aman, otros lo odian, pero casi nadie queda indiferente. Algunos de esos ejemplos son Hereditary, una tragedia familiar que se transforma en horror satánico. Las escenas más memorables no son las del culto, sino las conversaciones en la mesa, las miradas, el llanto crudo. La decapitación de Charlie ya es parte de la historia del cine. La incomodidad que deja dura semanas. The Babadook, más que una película de monstruos, es una metáfora del duelo y la depresión materna. El verdadero horror no es el ser que aparece en el libro, es lo que representa, la incapacidad de una madre para conectar con su hijo. El monstruo no se vence, se acepta y se guarda en el sótano. Y por último, Midsommar, terror a plena luz del día. Un viaje a una comuna sueca que parece un retiro espiritual hasta que comienza el ritual. La pesadilla está en la claridad. El verdadero grito no viene en la oscuridad, sino del sol que todo lo expone. Es horror emocional, visual, simbólico. Pero, ¿qué provocan estas películas? Bueno, provocan división, debate, malestar. Hay quienes dicen que son lentas, pretenciosas, que ni siquiera dan miedo, pero hay otras personas que entienden que el terror no es solo gritar, es sentirse vulnerable. Estas películas nos hacen preguntarnos, ¿qué significa el miedo en una sociedad anestesiada? ¿Qué es más aterrador, un demonio o no poder confiar en tu mente? ¿Hasta dónde puede llegar el dolor humano antes de transformarse en un monstruo? Sección 6. ¿Cambió el cine o cambiamos nosotros? Después de este recorrido por décadas de sangre, gritos, sátira y oscuridad, queda una pregunta inevitable. ¿El cine de terror ya no da miedo o simplemente somos nosotros los que ya no sentimos lo mismo? Porque sí, muchas películas actuales repiten fórmulas gastadas, abusan del jumpscare y parecen hechas por una inteligencia artificial entrenada con clichés. Pero también es cierto que nuestra relación con el miedo cambió. El mundo ahora es mucho más aterrador que el cine. Antes, ver una posesión satánica o un asesinato en pantalla era algo extraordinario. Hoy, con un par de clics, cualquier niño de 10 años puede ver videos reales de accidentes, asesinatos, guerras, ejecuciones y todo esto en redes sociales, sin ningún tipo de filtro. ¿Con qué cara te va a asustar un fantasma CGI cuando tu TikTok te mostró una decapitación real antes de que te vayas a dormir? La violencia dejó de ser ficción y se volvió contenido viral. Pero también cambió cómo consumimos el terror. De los 70s a inicios de los 2000s, ibas al cine en silencio, con una sala oscura y sonido envolvente. Hoy lo ves en tu teléfono, con el brillo al mínimo, mientras comes cereal y le respondes un mensaje a tu ex. Ya no hay ritual, ya no existe esa inmersión. El terror necesita atmósfera y nosotros vivimos en modo multitarea permanente. ¿Cómo te va a dar miedo una escena si pausaste para contestar al grupo de WhatsApp? Además, el espectador moderno ya no se deja. Somos cínicos. Sabemos que va a sonar un violín. Sabemos que el monstruo va a aparecer detrás y nos burlamos del cliché antes de que ocurra. Vemos terror con ironía. Ya no nos entregamos a la experiencia y el miedo, para funcionar, necesita vulnerabilidad. Pero no todo es nuestra culpa. El cine también dejó de arriesgar. La industria encontró fórmulas que se venden y las repite sin alma. Ya no hay tiempo para construir tensión, para crear símbolos, para explorar lo desconocido. Hay que asustar en el minuto 3 o la audiencia se va. Y si tú, como espectador, puedes predecir todo lo que va a pasar en una película, ¿cómo esperas sentir miedo? Lo impredecible es la base del terror. Entonces, ¿qué pasó realmente? Tal vez el miedo no desapareció, solo evolucionó. Tal vez ahora ya no tememos al monstruo, sino a nosotros mismos, a nuestras decisiones, a nuestros pensamientos, a la soledad y también al vacío. Tal vez ahora el horror ya no está en un sótano oscuro, sino en la ansiedad existencial de una sociedad que lo ve todo, pero ya no siente nada.